ahora me voy a meter ahí. La superficie lateral del cono. El cono ya saben que es un sólido de revolución, ¿cierto? Acá hay un triángulo rectángulo que ven ahí sombreado en rojo, con un cateto que es el radio del círculo de la base. El otro cateto de ese triángulo rectángulo es la altura del cono, es un cono circular recto, para más detalle, ¿o no? Hay conos oblicuos, hay conos que no son circulares, elípticos, oblicuos, que está medio inclinado, pero eso no pasa acá. Así que vamos a hacer el cono circular recto, que el vértice, si yo lo proyecto perpendicularmente sobre el plano de la base, cae en el centro de la base, el cono común. Bueno, y la generatriz es la hipotenusa. Eso no sé si lo hablamos la vez pasada, quedó medio en el aire, pero se llama generatriz. Así que si uno quiere relacionar el radio, la altura y la generatriz, hay que sabérselo lo que es, ¿o no? Es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y luego ese triángulo rectángulo gira. ¿Se ubican? Por eso se llama sólido de revolución. Tanto el cono como el cilindro y como la esfera son sólidos de revolución porque hay una figura plana, en este caso un triángulo rectángulo, que revoluciona o gira en torno de uno de sus catetos, la altura precisamente. Bueno, y al girar así, digamos, engendra al cono. Por eso se dice que el cono es un sólido generado o engendrado por revolución de figura plana, de triángulo rectángulo. Y no sé si esto lo dije, pero creo que no sé, me parece que se me escapó porque no me acuerdo haberlo dicho, pero en el caso del cilindro es un rectángulo, que ven acá sombreado en rojo, esa figura plana, ¿no? Que no tiene volumen porque es una figura plana nada más, gira, ¿no? En torno de la altura y genera el cilindro, y después está la esfera donde es un círculo el que revoluciona en torno de uno de sus diámetros y genera la esfera. Se llaman así, sólido de revolución. Hay muchos más. Cuando vayan a la facultad y vean, van a ver toroides, hay un montón de figuras circulares a patadas, figuras, digamos, cuerpos, no figuras circulares, sino cuerpos de revolución. Vas a agarrar y haces girar cualquier cosa y cualquier curva y eso te genera un sólido de revolución. ¿Mm? Bien, paraboloides, hiperboloides, van a ver lo que eso, cuando vean geometría analítica en 3 dimensiones, con los ejes X y Z, van a ver todas esas cosas raras. Bien, nosotros nos vamos a meter en la superficie del cono, lateral. ¿Vieron cómo hicimos con el cilindro? Que yo imaginariamente lo cortaba, supongamos que fuera una cosa de cartón, lo que sea, lo corto con una tijera por acá, por una de sus generatrices, que también se llama generatriz, en el cilindro, y lo abro, lo desarmo, digamos, y queda la superficie lateral, digamos, que es 2pi por R por H, bueno, ¿cierto? Bueno, algo parecido va a pasar acá. Si yo lo corto, ese cono, supongo que sea un sombrerito de cumpleaños que tiene forma cónica, así, lo corto con una tijera por la generatriz y lo desarmo, lo expando así en el plano de la hoja, ¿o no? ¿Qué me queda? ¿Qué es esto? ¿Un qué? ¿Cómo se llama esa? Un sector circular. Un sector circular. Como decíamos, la primera de las figuras circulares, la más común, la del sector circular, la porción de Pisa que decíamos. ¿Por qué? Fíjense que el radio de ese sector circular es la generatriz. Eso G es esto, y es esto, y es igual a todos los radios, porque la generatriz es la distancia que hay en línea recta entre el vértice superior, que es uno solo, y todos los puntos del contorno del círculo de la base. O sea, si vos unís la generatriz, es como si fuera, bueno, me viste en el caso de la pirámide, en esta pirámide de base cuadrada hay 4 aristas ahí laterales, ¿no? Pero bueno, acá es como si hubiera infinitas, ¿o no? Infinitas. Y entonces esas generatrices son el radio, son los radios constantes de este sector circular. Ese es un sector circular. El radio es la generatriz, ¿cierto? El radio del sector circular. Guarda, no me va a confundir con el radio del cono. Radio del sector circular. Este es el radio del sector circular. El arco, este es el arco, ¿sí o no? Del sector circular. Como esto luego se va a armar, se va a volver a armar, digamos, lo vuelvo a armar, digamos, esta longitud que está acá, de acá. Voy a ir despacito porque tiene un tiempo y demora, y más ahora que están los videos más largos, yo tengo un internet de baja velocidad, lamentablemente. Y ha caído bastante la calidad del audio, ha caído un poco, se corta más seguido, ha empeorado, con esto de la ventanita mía ahí ha empeorado. Bueno, esta longitud de acá, ¿cierto? ¿Es igual a qué? A esta longitud, ¿sí o no? O sea, al perímetro del círculo, porque eso yo lo voy a volver a armar y va a encajar justo, ¿o no? ¿Y a qué es igual el arco el perímetro de un círculo?
¿Alguien está Ah, 2 despierto? por pi por radio. Claro. Estamos hablando del radio ahora del cono. No, guarda, no va a ser- voy a borrar ese radio ahí porque va a ser confuso. El 2pi por el radio del cono, ¿cierto? Entonces, ahora yo tengo que sacar la superficie lateral, que sería la superficie del sector circular. Tal cual lo vimos nosotros recién, por comparación con el triángulo, el área del sector circular se puede tomar como arco por radio sobre 2. Entonces, si yo hago, me voy a venir un cachito hacia la derecha y después yo hago el área, ¿cierto? De ese sector circular de que veíamos recién, habíamos dicho que es arco por radio sobre 2. Pero el arco por radio sobre 2. Estamos diciendo entonces, pero el arco es igual a 2pi por radio, ¿sí o no? 2pi por el radio del cono, ¿cierto? Está bien, guarda que este es el radio del segmento del sector circular. 2pi por radio es el arco por la generatriz, que es el radio del sector circular, dividido 2. Y bueno, y ahí tenemos que se va el 2 con el 2 y queda esa fórmula que está ahí. Pi por R por G. ¿Se ubican? O sea que no es todo memoria. O sea, esto se puede aprender sin necesidad de aprender de memoria, sino razonando, ¿no? Haciendo el dibujito y viendo que al desarmar el cono queda un sector circular cuyo radio es la generatriz del cono y cuyo arco es 2pi por el radio del cono. Y a partir de ahí, haciendo arco por radio sobre 2, se puede deducir esa guarda que esto es importante porque no sé si es muy importante o no es muy importante. A lo mejor dicen, no, esto no lo toman, qué sé yo. Hace varios años que no lo toman, pero hace mucho lo tomaban. Cuando empecé a dar los pre, yo lo tomaban en la UNCUYO. No sé, después se pusieron light, vienen haciéndose más liviano cuando pasa el tiempo, no sé cómo es la cosa. Eh, pero, pero pi por R por G era algo que estaba en el pre. ¿Se ubican? Así que eso va a aparecer en la prueba de geometría. Eso me quedaba por explicar, si no, no se sabía esto. Bueno, si a pi por r por g, que es el área lateral, le sumo pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo de la base, tengo el área total. Y muchos en los libros aparece pi por r como factor común, pi por r por g más r, pero preferí hacerlo, no, ni la puse, ven que ni la puse. Queda pi por r por g, que es el área lateral, más pi por radio al cuadrado. Si nos ponemos exquisito, puedo sacar pi por r de factor común y quedaría g más, ¿cierto? Pi por r por g más R. ¿Sí o no? Pi por R, pi por R cuadrado. Pero no, eso no hace falta. No quiero que se estudien de memoria, todo de memoria, sí, no. ¿Eh? Lo mínimo, lo mínimo de memoria. Fíjese que no estamos aplicando demasiado la memoria, solamente lo básico que le acabo de comentar recién. O sea, estábamos diciendo que lo único que tenemos que saber de memoria es, como decíamos recién, bueno, el pi por radio cuadrado del área del círculo, el 2pi por radio del arco de un perímetro de un círculo o longitud de la circunferencia, y le podemos agregar de memoria el área del sector circular S por R sobre 2, por analogía con el triángulo base por altura sobre 2. Punto para la memoria. ¿Eh? O sea, a mí siempre me gusta lo mínimo, la memoria lo mínimo, si no, escúchame, no podemos avanzar a fuerza de memorizar cosas. Se ubican. Bueno, con eso queda, y con eso, y un poco que discutí, que acá se restaba, el área del sector menos el área del triángulo, y si yo quisiera sacar el área del otro segmento circular, que lo expliqué recién, le tendría que sumar, vieron que lo expliqué recién, con eso ya queda bien dado todo eso.